we now Ahora, bien hecho, hermano. Are going to walk through another series of evidences. voy a entrar en otras series de evidencias. Because everything that we say the rest of today is geared toward an analysis of intelligent design versus Darwinism. Todo lo que vamos a decir por el resto del día está en evidencia en diseño inteligente en contra del darwinismo. And remember that there are many, many truths that Darwin explained that are at least partially true or fully true. Y recuerden que hay muchas verdades que Darwin explica que son parcialmente verdad o verdad completamente. One of the truths that he got right is that there is natural selection. Una de las verdades que él obtuvo es que sí hay selección natural. It is not, however, a creative force, it is a preserving force. Pero no es una forma creativa, es una forma de preservación. Another thing that he got right is something we call microevolution. Y otra cosa que obtuvo correctamente es la microevolución. And I would like to show you an example now of microevolution. Y me gustaría enseñarle un ejemplo de microevolución. But first I have to tell you that in the textbooks of biology in this country, there are lots of pictures and charts used. Pero me gustaría primero decirle que en los libros de biología de este país hay muchas fotos y gráficas que se usan. You may remember high school science. Quizás recuerdan la ciencia de la secundaria. I always liked the pictures the best. A mí siempre me gustaban las fotos más. Maybe you're the same. Quizás fueran igual. But you have to read the text if you're going to pass the quiz. Pero había que leer el texto si iban a pasar los exámenes. So, a lot of the textbooks have a picture of what's called the peppered moth, something like this. Muchos libros tienen un foto de lo que se llama la moth, like a moth. Moth. La mariposa de pimienta, no sé cómo se le dice. Moth? Una mariposa, it's like a butterfly, Okay. but not really. Yeah. Is it Medea? Medea? Anyway. You know how to say moth? It's like a butterfly, but it's smaller. It's smaller. It's like Polilla. polilla. That's it. Gracias. Okay. Estamos de acuerdo. Okay. The pictures Las fotos that are used in textbooks que se usan en los libros in order to support evolution para apoyar la evolución, we call them icons. le decimos iconos. Like sometimes if you have on your laptop a little symbol, Como si en su laptop I think we call them icons, right? un pequeño símbolo que se le dice icono. Okay. And so if you download an app, there's an icon. Si descargan una aplicación, es un icono. Okay. And so in a similar way, these are graphics or pictures that are supposedly proving evolution. En forma similar, estas también son gráficas y fotos que apoyan la evolución. So the peppered moth has two varieties. La polilla de pimienta, polilla lo dije correcto, tiene dos significados. Now one you can see right away. Uno lo Correct? pueden ver enseguida, That's dark. es esta parte oscura. Now the other one is hiding. La otra se está escondiendo, There's camouflage. es un camuflaje. Okay. And so let me point out the outline of his body. Aquí en esta línea There's his left wingtip, está la punta del ala izquierda, there's his right wingtip, aquí está la punta del ala derecha and there's his head. y aquí está la cabeza. Do you see him now? ¿Lo ven ahora? Let's try again. Vamos a hacerlo de nuevo. Okay. All right. Here we go. De nuevo Left vamos. wingtip, Izquierda, a la izquierda, right wingtip, a la derecha, and the head. cabeza. Now you see him Ahora lo ven. with a little help. Con un poco de ayuda. Okay. So the peppered moth, according to the Darwin teachers, is proof of evolution. La polilla de pimienta, de acuerdo a los maestros que enseñan darwinismo, es prueba de la evolución. Why is that true? ¿Por qué es eso correcto? They're both moths, Porque los dos son polillas and they're both members of the same y species. los dos son de la misma especie.
But this is their story. Pero esta es su historia. Originally, the trees of England were covered with lichens. With Originalmente los líquenes, árboles, I think it's líquenes. los árboles de Inglaterra estaban cubiertos con líquenes. líquenes. Yeah. It's a type of growth. It's like a plant, but it's different. Es como una Yeah. planta, pero es You find it diferente. growing on rocks or trees, right? Crece Yeah. en rocas y en And árboles. sometimes in the northern climates. Muchas veces más en los lugares Okay. del norte. Okay. And so the tree bark, El árbol, la parte de la which corteza, was normally dark, que era normalmente oscuro, looked lighter, se veía más claro and the light variety of moths could hide. y variedad de polillas se podían esconder. The dark variety could not hide, and they were eaten very Pero often. las polillas oscuras no se podían esconder y las comían más fácil. And the birds kept eating more and more of the dark ones and not so many of the light ones. Y las aves se comían las oscuras, pero no las claras. So 90% of the variety was light and only 10% was dark. 90% era oscuro y solamente, el 90% era claro y solamente 10% era oscuro. But then the factories of England were putting out too much smoke. Pero luego las factorías de Inglaterra estaban poniendo mucho humo, And salía the mucho smoke humo. hit the trees, killed the lichen, and covered the trees with with carbon. Y el humo mató las plantas que salían en la corteza y lo puso con carbono oscuro. And now, the dark moths were hidden, Y ahora las oscuras estaban siendo camuflajeadas, and the light moths could be seen. pero las claras se podían ver. And the birds began to feast on the light moths. Y las aves empezaban a comerse más las claras. And so the percentage shifted over. Y entonces el porcentaje Okay. cambió. Does that make sense? ¿Eso tiene sentido? Okay. So, and then England fixed the problem by putting filters on their smokestacks. Y entonces Inglaterra solucionó el problema poniendo filtros en sus chimeneas. Okay. And so gradually the lichens grew back, Y gradualmente las plantas nuevamente volvieron a crecer. even though the dark moths voted against that law. A pesar de que las polillas oscuras no aprobaron esa ley, They voted against it. no aprobaron. Votaron Votaron en en contra Yeah. de la ley. Okay. But it still passed. Okay. So then the dark moths then suffered and they went back down. Entonces las polillas oscuras nuevamente empezaron a sufrir y el porcentaje volvió a cambiar. Okay. And because of that, we know that humans evolved from bacteria. Y por eso, por razón de eso, sabemos que los humanos salieron de las bacterias. What? ¿Qué? That's a big leap from a bacteria to a human being. Eso es un gran salto de una bacteria a un ser humano. This is not a leap at all. Esto no es un salto de todo. There's just a variety, two varieties in one species. Hay solo dos variedades en una misma especie. And we never actually saw one sprout from the other or shoot out from the Y other. nunca vimos que una salió nunca una se apartó de la otra. Both varieties were there at all points. Las dos variedades estaban ahí en el mismo punto. Okay. So if anything, this illustrates microevolution, So, si algo esto ilustra solamente la microevolución. and it just shows variation of the success of different, varieties. Y muestra variaciones del éxito de diferentes variedades. And then there was a great embarrassment that happened in the year 1998. Y luego hubo una gran un apenamiento que sucedió en 1800, 1998. 1998, Yeah. 1988. 98. 98. Right, yeah. And so what happened is the news came out that the experimenters could never find these moths actually resting on tree trunks in the wild. They could never actually Y observe them resting on tree salió la trunks. noticia de lo que los científicos no podían encontrar estas polillas descansando en el tronco de los árboles. They were always up on the top of the trees, resting on the leaves. Siempre estaban arriba de los árboles en las hojas.
Now you say, wait a minute, I've seen pictures of them on the tree Y ahora trunks. pueden decir, esperen un momento, yo he visto fotos de ellos en el tronco de los árboles. And that's true, they were staged photos. Y eso es verdad, pero fueron fotos arregladas. They put a dead moth on there, glued the death moth, and took a picture. Pusieron las polillas muertas en el tronco, las pegaron y le tomaron la foto. Wow. Wow. So the picture really is not a very ethical picture, right? La foto no es muy ética, ¿verdad? Okay. And so now almost every textbook has quietly phased out this peppered moth example. Y entonces a raíz de eso, cada libro ha salido de esas fotos de la polilla de pimienta. This is one example of about 10 of these icons, these pictures that are a channel of bad information. Y esto es solo un ejemplo de como 10 iconos que son un canal de mal información hacia los secundarios. Some textbooks have this series of embryos printed. Algunos libros tienen esta serie de embriones. And of course, if you look at each stage, the stage at the top is the early stage. Y si miran a cada estado, el estado del principio es el estado de comienzo. And this is the middle stage. Y este es el del medio. And this is the final stage just before birth. Y este es el último antes del nacimiento. So we have fish, a salamander, Tenemos pescados, salamandras, tortoise or tortugas, turtle, chick, hog, and cat. pollos, cerdos, vacas, conejos y humanos. Bien hecho. And so these are supposed to show similarity of development in the womb. Y estos están supuestos a enseñar similitudes de evolución en el vientre. And scientists were always showing that underneath the neck of the embryo of even a human are little, how do you say, slits, entry, like little windows. Como los científicos mostraban que en los embriones, debajo del cuello siempre había como pequeñas cortadas, pequeñas. Yeah, good. Yeah, that'll do it. Right. I don't know how to say slit. It's like a cortadas. Yeah. Cortada, yeah. And they say this is because this is where the fish had their gills. Y eso es porque ahí donde decían que eran los pescados tenían sus. Ajá. Okay. And so they would say we are going through an evolutionary path showing that we were once fish. Y decían estamos pasando por un pasaje evolucional donde mostraba que antes éramos peces. Okay. But the problem is that if gills became lungs, pero los problemas es que si los agallas se vuelven pulmones. Why is it that the gill slits of the human become parts of the jaw and parts of the ear? Entonces, ¿por qué es que las agallas de los humanos se vuelven parte de la quijada y de las orejas? They have nothing to do with our lungs. No tienen nada que ver con nuestros pulmones. They're just basically they're like construction areas. Son como áreas de construcción. And so here's where the good news for us comes and the bad news for Darwin comes. Y entonces aquí es donde viene la buena noticia para nosotros y la mala noticia para Darwin. Are you ready? ¿Están listos? These pictures are fraudulent. They're fraud. Estas fotos son una estafa, son estafadoras. Fraude también. Un fraude. Yeah. And it was proven so by 1890. Y se probó en el 1890. That's 130 years ago. Eso es hace 130 años. Haeckel, the German scientist who drew these, was rebuked by his fellow scientists. Haeckel, el científico que dibujó estas fotos, fue reprendido por sus compañeros. They said, you have not done good scientific work. You should be ashamed of Le yourself. dijeron, no has hecho un buen trabajo científico, te debería de dar pena. Haeckel was the leading Darwinist in Germany. Haeckel era el darwinista en frente en Alemania. Pushing Darwinism everywhere. Estaba empujando el darwinismo donde quiera que iba.
So he never ever took back, he never said anything, and they have still used his drawings ever since, Nunca dijo nada, nunca se retractó y siguen usando sus dibujos desde entonces, even though they're fraudulent. aunque sean fraudulentos. Because if you look at the animals at the same embryonic stage, this is what you see. Porque si ven a los animales en el mismo estado de embrios, esto es lo que se ve. Okay, so this is a mammal, Eso es un mamífero, there's a bird, una ave, amphibian, un anfibio, fish, and reptile. pez y reptil. Do they look identical? ¿En algo se parecen? They're radically different. Son muy diferentes, radicalmente diferentes. Another thing is, Y otra cosa es, in these early en stages, estos estados principales, that actually is not the earliest stage. que de verdad no son el estado principal, If you go to the very earliest si stage, van al verdadero estado principal, the construction plan of the embryo is radically different across la those times. construcción del embrión es radicalmente diferente. That's exactly what is not supposed to be found. Eso es lo que no quieren que encuentren. So there is a wonderful book called The Icons of Evolution. Hay un libro llamado Los íconos de la evolución. It's written by Jonathan Wells. Está escrito por Jonathan Wells. And there's a wonderful film also called Icons of Evolution. Y hay una película maravillosa llamada Los íconos de la I think in our evolución. class in Florida we watched about half of En that. Florida, en la clase mía, vimos la mitad de esa película. And so he will, if you want to read Jonathan Wells' book, it's a great book. Si quieren leer el libro de Jonathan Wells, es un gran libro. Or if you read my book, you can read, I think, chapter 6, where I deal with this. Y si leen mi libro, pueden leer el capítulo 6 donde yo hablo de esto. Okay, so I want to compress everything he's saying down into one chapter. Quiero compactar todo en un capítulo. Todo lo que dijo en un For capítulo. those who are very busy. Para aquellos que están muy ocupados. Okay. So, third point, fossils. Tercer punto, los fósiles. Now, we talked about this already on Friday night, on Thursday night. Hablamos de esto ya el jueves en la noche, But let me just return there for a bit. pero déjenme regresar ahí un momentico. This fossil here is normally called the Eocene bat. Este fósil aquí se llamaba el murciélago de Coceno, It's Eoceno. del Eoceno, perdón, es que no. Yeah, yeah. Ok. And it's dated 50 million years ago. Y fue datado hace 50 millones de años atrás. And it is actually a shocking discovery made in 1965. Y fue un encuentro que fue chocante en su época. Because its structure was virtually identical to a modern brown bat. Su estructura era casi idéntica a la de un murciélago marrón moderno. Now you might say, well, so what? Maybe brown bats have been around for 50 million Y years. pueden decir, ok, que no importa, quizás los murciélagos marrones han estado por esa misma cantidad de tiempo. What's the problem? ¿Cuál es el problema? The problem is this. El problema es este. This is the earliest bat that we find in the fossil record. Este es el murciélago más temprano que hemos encontrado en los récords de fósiles. If the first bat looks like a modern bat, Si el primer murciélago se ve como un murciélago moderno, then we have sudden appearance of a modern structure. entonces tenemos apariencia repentina. Yeah, a repentina or abrupta. Abrupta. Either one would work. That's good. And so we don't have a gradual step-by-step development of No form. tenemos un cambio gradual que ha sucedido. So I want to turn to this hillside in Canada, in Alberta. Quiero que miren esta montaña en Alberta, Canadá. This is called the Burgess Shale. That's Se the llama word. el esquizo de Burgess. Yeah. And Burgess. you can see here the outcrop of rock where several geologists are Y working. pueden ver aquí una línea de roca donde varios geólogos están trabajando. And this is the spot where Walcott worked for 10 years in a row in the early 1900s. Y este es el espacio donde Walcott trabajó por varios años en los In the 1800s, beginning of the 20th century. en el principio del siglo XX. Okay, he was the head of Smithsonian, Él era el director de Smithsonian and he found many strange creatures, including this
in this arthropod, this bug. y encontró varios tipos de criaturas, incluyendo este insecto. Yeah, actually, it says technically it's not an insect. That was my mistake. I'm sorry. Técnicamente no es un insecto, se So me it's disculpa. but we can describe these as very, very interesting invertebrates. Lo podemos describir como invertebrados bien interesantes. Okay. So this one here is called Wywaxia. Este aquí se llama Wowaxia. Okay. 370. Yeah, Wywaxia. Very good. Bien hecho. Okay. And it has parts of it that stuck out around the side that look like little knives. Y tiene partes que salen como si fueran pequeños cuchillos. And it had interwoven scales that look like a Y reptile tiene scales. escamas que parecen como si fuera un reptil. And this structure is a unique structure that appears suddenly in the fossil record in that lower level. Y esta estructura fue una estructura que apareció de momento en ese nivel. So what he found was something very interesting, and let me go through the fossil record. Lo que encontró fue algo bien interesante y voy a hablar acerca del récord fósil. So at the top we have the upper and lower Permian. So, arriba tenemos el Pérmico superior And here we have at the bottom the Cambrian and y Precambrian. aquí abajo tenemos el Cámbrico y Precámbrico. And we also have the McDonald's hamburger middle, pepino y queso, pastel Y de carne. tenemos en el medio pepino y queso, pastel de carne picada, salsa especial. You like that? ¿Les gusta ese? So yeah, so pepper and cheese, excuse me, Pepino, pickle and cucumber. cheese, pickle and cheese, Well, yeah. pickle and cheese, all beef patty and special sauce. Pepino y queso, That's pastel de the carne English, picada right? y salsa especial. We call that the Big Mac. So those are the Big Mac layers of the fossil record. Esos son los espacios de como si fuera un Big Mac de los récords fósiles. I thought you would enjoy seeing that. Okay. Yo pensé que ustedes iban Okay. a disfrutar ver eso porque... But this truly is where the excitement is. Pero aquí es donde está el éxito y la emoción. Because in the Cambrian level, we see the appearance of at least 60 different categories of living things. Porque en el estado cámbrico es donde vemos que aparecen 60 fósiles de cosas vivas. Different kinds of creatures. Diferentes tipos de criaturas. By the way, they just had another major discovery in China, just announced this spring. Y por cierto, en esta primavera se acaba de decir que hemos tenido un gran descubrimiento en China. The fossils that are coming out of this new discovery are mind-blowing. I Los cannot fósiles even que están believe it. saliendo de este descubrimiento son para explotar mentes. Yeah. So we have, of course, the fossils known to Darwin, trilobites, brittle stars, ammonites. Tenemos aquí los fósiles que son conocidos por Darwin. Yeah. And starfish. We can just call them starfish. It's a Y special estos kind son of como una star. estrella de mar. Okay. And Darwin said that the mystery of the fossils can be urged as an argument against my theory. Y Darwin dijo que el misterio de los fósiles podía ser usado para contraatacar su teoría. Now, you would hope, if you were on the side of evolution, that things would improve over time. Y si estás en el lado de la evolución, esperas que las cosas mejoren a través del tiempo. But actually, it's gotten much worse. Pero de hecho se ha puesto mucho peor. The animals that we knew about, we can't find any transitions leading to them. Los animales que conocíamos no podemos encontrar ninguna transición que lleven hacia ellos. And we keep finding new animals. Y seguimos encontrando nuevos animales. I think I showed this Thursday night. Creo que enseñé esto el jueves en la noche. Opabinia, Opavinia, with 5 eyes. con 5 ojos. And a little grabber that would Y un pequeño brazo. that could pull food back. And I said that the only one that could love it was its mother. Y dije que el único que lo puede amar es su madre. Okay, and it appears suddenly in the fossil record. Y apareció de repente en los récords fósiles. So I encourage you to put on your notes Darwin's dilemma. Put that in your notes if you're taking notes. Yo les exhorto a que pongan en sus notas el dilema de Darwin. It's not dubbed into Spanish, No está subtitulado en español, but if you can work through the English, pero si pueden trabajar that en inglés. movie
is the best movie on this fossil explosion. Esa película es la mejor película cuando viene con este tema And de they fósiles. actually have these creatures animated swimming through the water. Y tienen estas criaturas Right? You've animadas seen it. nadando por Yeah. el agua. Jim lo ha visto. Jim says it's good. Jim dice que es bueno. Yeah. And so I want to just show you again, remember, Quiero enseñarle Okay. de nuevo este. ¿Se acuerdan? Anomalocaris. Anomalacarius. Okay. And do you remember what's significant about him? ¿Y saben lo que es significante de este? He's big. Es grande. He could grow to 6 or 7 feet in length. Puede crecer de 6 a 7 pies de largo. Most of these animals were 2 or 3 inches long. La mayoría de estos animales eran de 2 a 3 pulgadas. I'd say he must have had a big appetite. Yo diría que este tenía un gran apetito. But he also appears in the fossil records suddenly with no hint of ancestry. Pero también aparecen los récords fósiles de repente sin ningún tipo de ancestros. Now some people say, well, what about the layer? They've discovered a layer below the Cambrian called the Ediacara layer. Y algunas personas dicen que sucede con la capa que descubrieron debajo de la Cambrica. cámbrica, Yeah, and it's called the Ediacara que layer. se llama la Ediacarana. Yeah. And so this level, or this Y esta capa, layer, capa sedimentaria, has some very interesting animals that look like feathers, tiene algunos animales interesantes que se ven como plumas. or this one looks like a plate or like a frisbee. O este se ve como un plato. And it has something that looks like a swastika, but it has 3 arms. Y tiene como 3 brazos. I'm sorry. Can you see them right here? ¿Los pueden ver ahí? The 3 arms? Los 3 brazos. Yeah. So that in Tribrachidium and Dixonia and Sprigina are 3 of the most famous of the animals in the Ediacara group. El Tribicardium, el Dickinsonia y el Sprigina son de los 3 más famosos. Yes. Now some people say, well, now we have hope. We can explain the Cambrian animals. Ray, yay! Y ahora algunas personas dicen, bueno, ahora tenemos esperanza, podemos explicar los animales de las capas anteriores. Not so fast. No tan rápido. Because these animals Porque estos animales have no structural relationship with the Cambrian animals. no tienen ninguna relación estructural con los animales de las otras capas. Almost no professor of paleontology out there says that he uses these as transitional forms. Ningún paleontólogo, ningún profesor usa esta capa para relacionarse con las demás otras capas. And you know what the other problem is? ¿Y sabes cuál es el otro problema? These animals appear suddenly. Estos animales aparecieron de repente. You see? ¿Ven? They don't gradually turn into that form from something else. No se convierten a esa forma gradualmente desde algo más. And they don't change their form. Y no cambian su forma. And they go extinct right before the Y se Cambrian. extinguen. Okay? So the ruling pattern is this. El patrón de los fósiles es este. We have abrupt appearance, Tenemos aparición abrupta, followed by stasis. seguido por estasis. So we see evidence only at the tips of the supposed evolutionary Vemos trees. evidencia solo en las puntas de estas dos supuestas. Okay? So the evolutionary path leading to those tips is just imagination. El pasaje evolucional que dirige hacia esas puntas son la imaginación. So how do we square that with what we know about DNA? So, añadimos eso a lo que sabemos del ADN. Because when those animals are appearing, it's just not structure appearing, it's DNA Porque cuando appearing. esos animales aparecen no es solo una aparición estructural, sino de ADN también. Okay? DNA is like it's like the hard drive of a computer. El ADN es como la memoria de una computadora. So if I open my computer Si yo abro mi computadora and I remove my hard drive, y quito la memoria, how long will my computer work? ¿por cuánto tiempo trabajará mi computadora? Not very long. No por mucho. It's about to die. Está ya a punto de morir. I mean, I've got the body of the computer, Tengo el cuerpo de la computadora, but the brain is gone. pero el cerebro está fuera. And so DNA is like the brain. El ADN es como el cerebro. You can't build any of these structures unless you have the DNA. No pueden construir ninguna de estas estructuras si no tienen el ADN.
So many animals in the Cambrian need at least 120 million letters of DNA. Muchos animales en el Cámbrico necesitaban 120 millones de letras de ADN. Think of that. Piensen en eso. They need an entire library with thousands of genes written for them in order to exist. Necesitan una librería completa con miles de libros de genes escritos para poder existir. And yet there's no intelligence allowed if you go with the Darwin idea. Y aún así no hay ninguna inteligencia permitida si van a la idea de Darwin. So I think that when Meyer points out the double explosion, he's right. Y pienso que cuando Myers habla de la doble explosión está en lo correcto. It's an explosion of new animals, new structures, Una explosión de nuevos animales, nuevas estructuras, but it's also the explosion of the DNA behind those. pero también es la explosión del ADN detrás de eso. Do you see the double explosion? ¿Ven la explosión doble? You can't have one without the No other. pueden tener una sin la otra. It's impossible. Es imposible. So, and I'm just going to, while I'm talking about this fourth page, I'm going to talk about the junk DNA. Vamos a hablar del ADN basura. Many scientists would reject any idea of a creator because there's too much broken trash. Muchos científicos no rechazan la idea de un creador Because porque hay mucho ADN que es basura. They said that 90% of it, or 97% is not used 97 because it's broken. 97% se dice que no es usado porque está roto, But now that's all changed. pero ahora todo ha cambiado. Over 80 laboratories worked together on a project that was published in 2007 and again in 2012. Más de 80 laboratorios trabajaron juntos en un proyecto que se publicó en el 2007 In 2012. en el 2012 y en el 2012. Okay. And so, and they found something very shocking. Y encontraron algo que provocó un shock. At least 60%, and some say they think at least 90% of the DNA is used. De It's functioning. 60 al 90% del ADN es usado. And No está again, roto. all I can say is, wow. Y nuevamente lo único que puedo decir es wow. That's a great reversal. Eso cambia todo. That's just happened in the last 15 years. Y eso acaba de suceder en los últimos 15 años. And even the great believer, there's a great believer in expert DNA, Francis Collins. Y aún los gran creyentes en el ADN, los expertos como Francis Collins, He has given his testimony of becoming a Christian. ha dado su testimonio de que se ha convertido al And yet he cristiano. was also the head of the Human Genome Project. Y era el director del proyecto Human Genome. Genome. Yeah. Human Genome. Yeah. And he said, yes, the junk theory of DNA is completely gone. It's obliterated. Y dice que la teoría del ADN basura ya no existe ya. Yeah. So I think we can safely say that that is another great development that is pointed toward design. Y puedo decir que eso es un gran descubrimiento que apunta hacia el diseño inteligente. So I think we can agree with those scientists who are saying that we should then now look at the whole cell and notice that there's design everywhere in the cell. Y creo que podemos estar de acuerdo con los ADN que dicen, con los científicos que dicen que miremos a toda la célula y veamos el diseño que hay adentro. Okay. So I'm going to ask Naji, can you help me? And could you help me also, Jim? So. Le voy a pedir a Jim y a Nachi que me ayuden. Okay. So we're going to let the two of you. Vamos a dejar que ellos dos. Okay, so if you could just pull that out, just pull that out. Okay, Ok. now, Ahora. and you just put that together as quickly as you can. Oh, and let's do this while we're doing this. Let's just pull it this way. Very good. Okay, so it's hanging. Okay, now. Ahora. Okay, just come on over in the middle. Okay. Alrighty. And, okay. Yeah, okay. So let's just let it dangle at this point. Yeah. Okay, I'm going to hold it up high, as high as you can go. Okay. Now, what I'm going to do Lo que voy a hacer is I'm going to explain that this is the shortest gene known to mankind.
Voy a explicar que este es el gen más corto conocido por el hombre. Science is, the science of molecular biology has identified not only short genes, but also short pieces of RNA that are about this long also. La ciencia biomolecular no solamente ha encontrado genes pequeños, pero también genes de ARN. Okay, and those short pieces are almost exactly the same length, and they actually do a little loop. Okay, no problem. Y estas piezas de ARN no solo son cortas, Okay. pero también hacen como una espiral. Okay, now this gene is very active. Este gen es bien activo. You know how I know it's active? ¿Saben cómo sé que es activo? Because it's not methylated. Porque no está methylated. Yeah, methylated. It has no methyl tags. Methyl, methyl, metano. Metano. Yeah. So there's a molecule, sorry, So hay una they're very molécula, active molecules, okay? son bien activas. So this, I'm not going to get deep into chemistry. This is, you've heard of natural gas, a ¿Han grill? escuchado el gas You know, natural? you turn on the gas grill Cuando, and you light it, cuando encienden el and you can do grill steaks y pueden hot hacer, dogs, pueden hacer or hamburgers. comida, Anybody here have a hamburgers. gas grill? We have a gas grill. They're wonderful, aren't they? Son Okay. bien buenos. Did you know that the gas that comes out has some methane? ¿Saben que el gas que sale tiene And if you go out, and if metano? you methanol, yeah. And if you go out into a pasture where cows are eating a lot of grass, Y si van al campo donde las vacas están comiendo, you can smell some methane pueden oler el coming out of their metano bodies. que sale del cuerpo de las vacas. Okay, so that's another place where you can detect methane. Okay, methane is a very small molecule with carbon, El metano es una molécula muy pequeña con carbón and 3 hydrogens. y 3 hidrógenos. Okay, now the 4th hydrogen becomes like a little bond. A little El cuarto hidrógeno se hace como una okay? conexión. So I'm going to allow Naji, So our you- student, a biology student from the university I went to, Princeton, So yo I'm voy a going to allow decir- him to methylate this gene by putting a methyl tag in here and a methyl tag in there. Entonces Naji va a poner ahora un tag We have to kind of twist it a little bit. metano Just stick it in en the el best you ARN. can. That's good. That's good. Good job. Okay. All right. Now this gene has been methylated. Este gen ahora It has, tiene ahora it has methanes on it. tiene metano ahora Okay. ahí. And what that means, Y lo que eso significa, it's going to take a sleep. It's going to Va a take dormir. it's going to take a nap. va a descansar. It's going to rest. Va a descansar. So can I have a sound effect for this? ¿Puedo tener algún tipo de How about a efecto? little snoring sound? Algunos ronquidos. Can we make some snoring sound? A Podemos roncar. little bit more. Are you ready? ¿Están Keep listos? snoring. Sigue roncando. Keep snoring. Siguen roncando. Okay, and then when I pull these out, go. Y Are entonces you cuando ready? saque esta, Keep snoring. sigan Keep roncando. snoring. Okay, ready? Okay. Ah, y ahí Okay, viene, are you ready? ahí viene. ¿Están Okay. listos? Okay, we're awake. Estamos despiertos. Okay, that's the best I can do. Eso es lo mejor que Okay. puedo hacer. Now, Ahora, these methyl tags estas piezas de metano don't just float in. no solo flotan. And let me just ask, Naji, if I can interview you, have you had a chance to study epigenetics a little bit? Voy So a- what I would like to ask Naji, Wait, let me translate I'm that. sorry, Ah, I'm sorry. voy a hacerle una pequeña entrevista a Naiji y le voy a preguntar algunas preguntas. So I'm going to ask him, Le voy a preguntar, okay. Thank you. So, I appreciate your holding that. If your arm gets tired, you can put it down. Okay, sorry. Okay, you did well. Thank you. So, Naji, you're studying courses in biology, and I was just curious, did you learn epigenetics? I'm sorry. Naiji está estudiando cursos en biología y estoy solamente curioso si has estudiado epigenetics. Epigenética. Epigenetica, yeah. Did you study it in high school and Princeton, or just at Princeton? Just at Princeton, yes. Okay. ¿Lo estudiaste solo en high school y en Princeton o solo en Princeton? Okay, and what basically what did they teach you, just in kind of a capsule summary? Y básicamente, ¿qué fue lo que te enseñaron? So
or DNA codes for the information that makes us different in Okay. people. Códigos del ADN, códigos que nos hacen diferentes a nosotros y a las personas. And some of these codes that make us unique are based off of changes to the DNA. Y algunos de estos códigos que nos hacen únicos están basados en cambios en el ADN. And some of these changes include epigenetic changes. Y algunos de estos cambios incluyen cambios epigenéticos. Mi español científico está bien malo. Sorry. And when there are epigenetic changes in DNA, they are inheritable, so you'll give them off to your offspring. Y cuando hay estos cambios epigenéticos, los puedes pasar a tus hijos. So when you add the methyl group like this, Cuando hay un grupo de metano como este, this gene might have a function. It might, make your eyes blue or make you tall or whatever. este gen puede tener una función que te pone tus ojos azules o te puede hacer un poco más alto. But when it's added, it turns off the functioning of that gene. Pero cuando el metanol se añade, hace que esa función se apague en el gen. And those changes will then be passed on as well. Y It's inheritable. esos cambios también se pasan, son heredados. And because these changes can be inherited, Y porque estos cambios pueden ser heredados, some people are trying to bring back that Frenchman from 1800, Lamarck. algunas personas están tratando de traer de nuevo a Lamarck, el francés del 1800. Because remember, he said you could evolve by inheriting in one generation changes that happened to you. Porque se acuerdan que él dijo que los cambios de una generación anterior pueden pasarse a otra generación. But the problem with that Pero el problema con eso is that you're not really adding new DNA. es que no estás añadiendo un ADN nuevo. You're just inheriting a pattern of switching on and off. Es que solamente están heredando un patrón de cambios que ha sucedido, que se encienden y se apagan. So that's relevant for your health, Eso es relevante para tu salud, but it doesn't change, let's say, a monkey into a man, right? pero no cambia un mono a un hombre. Okay. So I think that's the key thing. Ahí está la llave, la clave. And let me just ask, I mean, do you enjoy science? ¿Tú disfrutas la ciencia? Okay. Yes. And do you see potential in helping people to see the good fit of faith and science? Yes. ¿Y Yes, ves definitely. ves el potencial de poder ver que las personas vean la conexión entre la fe y la ciencia? Sí, definitivamente. Yeah. Okay. Anything else you want to add? Just ¿Algo más que quieras añadir? Anything about your experience of being down here? ¿Algo acerca de tu or experiencia de estar anything? aquí o cualquier cosa? A lot of the science that I've learned, that you learn in this field, especially in molecular biology, a lot of it actually points towards intelligent design. Muchas de las ciencias que se aprende en biología molecular y cualquier cosa apuntan hacia el diseño inteligente. Yeah, because it's a lot of this stuff like DNA. It's very complex. This is one strand. This will go on millions and millions of times. Porque muchas cosas como el ADN, que es muy complejo como esto, puede ir por millones y millones de tiempo. And as Dr. Woodward is saying, for all that to be random by chance, Y como Dr. Woodward está diciendo que todo eso sea al azar, por chance, probability is very, very small. es bien pequeño. Bien More pequeño. likely that we have an intelligent designer like God making us different and unique. Es mucho más probable que tengamos un diseñador como Dios que nos haya hecho y nos haya creado. Now, what I would like to do is invite you to give us, and here's my committee, okay, any question. And if there's a scientific question I don't know, I can ask my colleagues. Maybe they can answer. Lo que me gustaría ahora es que nos dieran algún tipo de pregunta, cualquier pregunta que tengan. Okay. A mí, bueno, a él y a su comité. Okay. Because, by the way, we're going to shut down the class a little early. Instead of going to 4 or whatever, we're going to complete it by 3. So we're going to be taking another break here in just a few moments, and then our last section will be rather shorter. Okay? Porque vamos a So, terminar la clase un poquito más temprano de lo que esperábamos. but if you Vamos have a- any question whatsoever, be glad to handle it the best we can. Pero si tienen alguna otra pregunta, por favor, déjenos saber y lo vamos a responder Okay. lo mejor que podamos. So I thought I'd give an opportunity. Okay. Me gustaría dar una Did you have a oportunidad. question? Okay.
Hace tiempo escuché, y no sé si han actualizado eso, que cuando el ADN ya ha revelado que nuestra procedencia viene de otro planeta o todavía eso no lo ha revelado, que nosotros que tenemos una formación de que algo que viene de fuera de este planeta. Has DNA revealed that we come from outside of this planet? You're asking me if that's what I think? And Que si la ciencia a través del ADN ya reveló eso, todavía es una teoría. has science revealed through DNA that, or is that still a theory? That what now? Has science revealed through DNA that we come from outside of this planet, or Oh. is that still a theory? Well, let me just, that's an interesting question. Esa es una pregunta interesante. The idea that we come from another planet was proposed, for example, by Fred Hoyle. La idea de que nosotros provenimos de otro planeta fue propuesta por Fred Hoyle And it's called panspermia, that y idea. se llama panspermia. Okay. And actually, that idea goes back, I think, a couple hundred years. Y esa idea se transfiere a como unos cientos de años Okay. atrás. But Pero my understanding is that life, if it exists anywhere else, was created by God for His pleasure. Pero mi entendimiento es que la vida, si existe en algún otro lugar, fue creada por Dios para su placer. C.S. Lewis wrote a whole essay on this. C.S. Lewis escribió un ensayo completo en este tema. This is pretty shocking, Es bastante chocante okay? And it's called Religion and Rocketry. Isn't that a funny y name? se llama Religión y Naves Espaciales. The study of rockets. El estudio de las naves espaciales. Yeah. And so, I have my students in our C.S. Lewis class read that. Mis estudiantes en mi clase de C.S. Lewis estudiaron eso. And he basically says he thinks it's relatively unlikely that there's life in other planets, Y básicamente le explica que él no cree que haya vida en otros planetas. but if it does exist and if there's intelligent life, it is probably not fallen like we have. Pero sí existe y si hay vida inteligente quizás no haya caído como nosotros. In other words, it's like maybe a parallel Adam and Eve, but Adam and Eve there never fell. Como en otras palabras, está hablando de que quizás haya un Adán y Eva paralelo, pero que ellos no hayan... And Lewis actually wrote a book in which he imagined life being planted on Venus. Y él escribió un libro en donde habla de la vida, una vida plantada en Venus. And have you heard of this book? ¿Y se han escuchado este libro? It's called Paralandra. Se llama Paralander, Yeah, Paralandra. Paralandra. Yeah. And there's a second go or a second version of Adam and Eve story. Y hay una segunda versión de Adán y Eva. I will not tell you what happens. No le diré lo que you have to read the sucede, book. tendrían que leerlo. Okay. So that's about all I could say. Y eso es lo que él dijo. Okay. Quisiera aclarar un poquito. Mi pregunta no era como creyendo que esto viene de otro planeta, más que nada apuntando que yo creo que al final van a descubrir, porque el apóstol Pablo cita que dice que hasta como sus propios profetas dicen, linaje de Dios somos, que nosotros somos linaje de Dios y que al final la ciencia va a descubrir, al final del eslabón que todavía no entienden, que el ser humano realmente es linaje de Dios. So his question is not whether there's life in another planet or not. He's just asking because the Bible does quote that we're descendants from God. So Paul spoke about that. So his question is mostly related to whether... To coming down from heaven, you mean? Okay. No, que nosotros en sí, nuestro ADN y todo, dice, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, recibimos el aliento de Dios, nosotros somos linaje de Dios, como dice el apóstol en esa parte, y que en sí, en nuestro ADN, como criaturas que descendemos de Dios, al final vaya a parar en Dios. Yeah. Yo pensé que la ciencia ya estaba So- cerca de
de darse cuenta. Since we've been created in the image and likeness of God, and we're descendants of God, and we have the breath of God within us, his question was whether science has kind of discovered that match between our DNA relating to God. Yeah, I'm sorry. I really I can't shed any light. I can't shed any light on that. No tiene mucho Yeah, conocimiento de yeah. Una pregunta es si han escuchado a ustedes hablar acerca de el bosón de Higgs o partícula de Dios. Oh yes, the Yeah. God particle. I'm Yeah. sorry. Porque según lo que entiendo, esa es como la explicación científica que han dado, a la cual han llegado, por la cual la materia existe, y desde una partícula mínima hasta las grandes galaxias. Well, let me just say I don't know that much about the Higgs boson. Él no sabe mucho de la partícula de Dios, Just what I read in the papers. solo lo que ha leído en los papeles. Najee, do you know anything about the Higgs boson? Najee, do you know? Najee, ¿sabes Yeah, algo the God particle. de la partícula de Dios? Do you No know anything mucho. about the Higgs boson? I watched a video that was there. Okay. Okay. So the Higgs boson has the name the God particle, La partícula de Dios but it is not really kind of like God's special particle. no es una partícula especial de Dios. All the particles are God's particles. Todas las partículas son de Dios. Is that okay? ¿Eso está bien? But this particle has a very special function Pero esta partícula tiene una función muy because especial it really makes all the force fields work. Or at porque least hace many que of the todos force fields los work. campos de fuerza trabajen. Okay. So maybe that's the glue. That's the Colossians chapter 1 glue. that holds Quizás everything ese es el together. pegamento de Colosenses capítulo 1. Okay. So maybe there's a connection there. Estaba pensando en cuando usted nos hizo la ilustración allá atrás, esa pieza que conecta el ADN con las The amino acids. aminoácidos, ajá, con la parte que usted dijo que esa era como el superhéroe de la creación o algo así. Yeah, he was just thinking about it back then when you were talking about the amino acids and how Yeah. it was a connector and the hidden superhero. Right. Y la pregunta es, No, que cuando él hizo esa presentación, entonces pensé que podía ser eso a lo que se refieren como la partícula. when you were making that presentation, he thought that could be what they refer to as the God particle. Okay. But- God's yeah. particle. There's one little tail at the end of that molecule that reaches out and grabs a hold of the amino acid. Hay una pequeña cola al final de esa partícula Yeah. que toma los aminoácidos. And it has the same letters, the same 3 RNA letters, C, Y C, tienen las A. mismas letras de Okay. ARN. So that's God's special design, that So ese little es el grabber diseño tail. especial de Dios. So why don't we just go ahead and go for our break now? Vamos a Can we do tomar un that? descanso, ¿podemos hacer Okay. eso? And we'll be back here at 1:45. Y regresamos a las 1 y Thank you 45. for your help, guys. We are continuing in our series of points related to defending intelligent design. Vamos a continuar con la serie de puntos que defienden el diseño inteligente. Now, you cannot talk about this topic very long without mentioning this biochemist, Dr. Behe. No puedes hablar acerca de este tema por mucho tiempo sin mencionar a Michael Behe.
He is the most famous scientist by far that actually teaches at a major university. Eres el científico más famoso del momento que de hecho enseña en una universidad. He's at Lehigh University in Bethlehem, Pennsylvania. En la Universidad de Lehigh en Pensilvania. But he was not born in Bethlehem. Él no fue nacido en Belén. We know who a very important person that was born in Bethlehem. Nosotros sabemos cuál es la persona importante que nació en Belén. Okay. So what we want to talk about is his contribution through three books, especially the first one that I feature here. Vamos a hablar acerca de la contribución de este hombre, especialmente de uno de sus 3 libros, que es este que tenemos aquí. So the most important thing that I can bring out here, and I think you may have the mouse trap. Yeah. Esta es la cosa más importante que podemos hablar ahorita, que es una trampa para ratones. Okay. So this mouse trap I actually picked up in Japan when I was lecturing on design. Esta trampa yo la compré en Japón cuando estaba hablando acerca del diseño. And it's a little bit scary to me Me da un poco de miedo esta trampa, because when I actually pull it back to make it, ready to do its business, porque cuando la estoy apretando para que haga su trabajo, that's a strong spring it has. tiene fuerte, tiene una presión. Wow. I don't want to even mess with that. No quiero ni siquiera tocarlo. How many parts does a mousetrap need? ¿Cuántas partes necesita una trampa para ratones? It needs 5 at least. Necesita aunque sea 5 partes. You need the base. Necesitas la base, You need the spring. necesitas el muelle, el resorte. Okay? You also need this hammer, and I think we call martillo. Sí, se necesita el martillo. That's the U-shaped piece that actually kills the mouse. Es la parte que mata al ratón, Okay? But la barra. But also you need this bar that holds that hammer back. También se necesita esa palanca que mantiene el martillo hacia atrás, In its position. en la posición que necesita estar. And then that little piece fits into a spring or a trigger. To a trigger. Y esa parte se pone en el gatillo. Okay? And so it's when the trigger or when the catch is called Cuando el gatillo, is moved by the mouse cuando el ratón mueve el gatillo, chewing his whatever bait it is. masticando lo que sea que hayan puesto ahí, Okay, cheese or peanut butter. queso, mantequilla de maní, Okay. Then immediately it triggers a reaction. inmediatamente el gatillo se mueve. And we all know that you cannot take any one of these 5 parts away and still catch a mouse. Y sabes que no puedes quitar ni una de estas 5 partes, de lo contrario no funcionaría para atrapar un ratón. This doesn't just have complexity, Esto no solo tiene complejidad, but it has a complexity that cannot be reduced. pero tiene una complejidad que no puede ser reducida. Do you understand? ¿Entendemos? So I can't put a piece of just a piece of wood out No puedo solo poner un pedazo de madera afuera and just say, "Oh Lord, I pray that some mouse might stumble on the wood and hit its head and die." y orar, oh Dios, te pido que un ratón se tropiece con este pedazo de madera, se golpee la cabeza y muera. That's not going to happen. No, no va a pasar. And I can't just add this little wire, Y no simplemente puedo agregar este cable o palito and say, "Well, okay, Lord, I pray that as he stumbles, he will fall on the wire and it will impale himself." y no puedo simplemente orar y decir, bueno, Señor, cuando el ratón vaya pasando, que se tropiece y que el cable le traspase la cabeza. That's not going to happen. No, no va a pasar. I can't add a part and then another part and get better and better function. That doesn't work. No puedo agregar una parte y después la otra y tener siempre la misma función. There's no function until all 5 parts are there. La función no se cumple hasta que tenga las 5 partes en su puesto.
That's what Michael Behe is talking about in this book. De esto es lo que habla Michael Behe en su libro. He's talking about machines that we're finding inside the cells of our body. Él habla acerca de máquinas que son encontradas adentro de la célula humana. Now, the word machine is not just a metaphor, La palabra máquina no es simplemente una metáfora and it's not an allegory, something like just a comparison. y no es solo una alegoría ni una comparación. Alegoria? Alegoría. Okay. Gracias. Okay. No, it's literally, these are literally, physically machines. Es literalmente, físicamente máquinas. They're fantastic. Son fantásticas. Some of them have many, many more than 5 parts. Algunas de ellas tienen mucho más de 5 partes. There is a machine that actually has the ability to splice DNA and RNA. Hay de hecho una máquina que tiene la habilidad de dividir el ADN y el ARN. It has 250 parts to it. Tiene 250 partes. That's amazing. Es asombroso. And so I would like to tell you a little bit about his theory and the reaction to it. Quiero contarles un poco acerca de su teoría y la reacción de la misma. Okay. And Behe likes to quote Charles Darwin. Michael Behe le gusta hablar acerca de Charles Darwin y hacer cuotas de él. And this quote is in his book, and you can go ahead and read it. Y esta cita está en su libro, In Darwin's book. en el libro de Darwin. Esta cita se encuentra en el libro de Darwin. Y dice así: si pudiera demostrarse que ha existido un órgano complejo que no pudo haber sido formado por numerosas y ligeras modificaciones sucesivas, mi teoría fracasaría por completo. Wow. Perdóneme, excuse me for laughing. Discúlpeme por reírme. I think that Darwin just stuck his neck out. Creo que Darwin simplemente se ha cortado el cuello. He took a chance. Se arriesgó. Darwin se arriesgó. Okay. So, and I think that Michael Behe had the wisdom of the Lord in seizing and grabbing this sentence. Yo creo que Michael Behe tuvo la sabiduría de parte de Dios para tomar este comentario, esta frase de Darwin. And what he says to Darwin is this. Y lo que él le dice a Darwin es lo siguiente. He says, "Thank you very much. Él le dice muchas gracias. You have given us a way to test your theory. Nos has dado una oportunidad para probar tu teoría. And now I can tell you Y ahora puedo decirte that Charles Darwin, we have found many, many machines inside cells. que hemos encontrado muchas máquinas en la célula And every one of these machines meet this criterion. y cada una de esas máquinas cumplen este criterio. None of these machines could be formed by numerous successive slight modifications. Ninguna de estas máquinas pudo haber sido formada por numerosas y ligeras modificaciones, Because none of them escapes the problem of the mousetrap. porque ninguna de ellas se escapa del problema de la trampa para ratones, Because they have a complexity that cannot be reduced. porque tienen una complejidad que no puede ser reducida. You can't get along with fewer parts. No puedes hacer que funcione solo con unas pocas partes. These machines have a very interesting nature. Estas máquinas tienen una estructura muy interesante. If you take any one part away, the machine completely Si shuts quitas, down. aunque sea una sola parte, la estructura o la máquina no funcionaría de completo. It doesn't function, No funciona, just like a mousetrap. solo así como una trampa para ratones. And this is a kind of complexity that has made Michael Behe famous. Y este es el tipo de complejidad que ha vuelto a Michael Behe famoso. Are you ready for the term? ¿Está listo para el término? Irreducible complexity. Complejidad irreducible.
That is the most important phrase of the intelligent design movement. Esta es la frase más importante del movimiento, del diseño inteligente. I promise you that if you memorize that phrase and study what it means, it will be a powerful tool in your hand. Te aseguro que si estudias esta frase y aprendes más de eso, va a ser una pieza importante para tu vida. And I assure you that the film that I gave Pastor Javi has Michael Behe and the mousetrap right in there. Y la película que le di al pastor Javier habla acerca de esto, de Michael Behe y la trampa para ratones. Okay. And I think that you will be showing it to the church. Y creo que la va a mostrar a la iglesia. So I want to say thank you. Así que quiero to you agradecerte. and the rest of the leaders for showing that Y to a the todos los church. líderes que hacen parte de esto. The voices on that particular film are the top voices that are used in Spain when they dub movies. The major U.S. movies into Spanish, they use those same voices. Las voces que están en la grabación, en la película, son las voces de los mejores artistas en España. And so what we can say is Michael Behe has been like in a chess game. Lo que podemos decir es que Michael Behe está en un juego de ajedrez. And he, I think, in this point, is putting his queen, and he's ready to checkmate their king. En este punto, creo que Michael Behe está tomando su dama o la reina y está a punto de darle jaque mate al oponente. Because they do not know any way to get out of this. Porque ellos no conocen ninguna forma o manera de salir de esto. Okay. And again, you've already seen, let me just go back. You've seen the mousetrap. Ya han visto la trampa. But let me just go ahead and show you how complex blood clotting is. Pero déjenme hablarles de qué tan complejo es la coagulación de la sangre. When oxygen, you cut yourself, oxygen wakes up one protein. Cuando te cortas alguna parte, el oxígeno despierta una proteína. And then that sends a message to another protein. Y esa proteína envía un mensaje a otra proteína. And it goes in action and touches a third protein. Y acciona a otra proteína, una tercera. And then it turns on a fourth protein. Y así va con la cuarta. And then the fifth. Y la cuarta prende la quinta. And the sixth. Y la sexta. And the seventh. Y la séptima. And the eighth. Y la octava. It goes through a sequence of 20 different proteins. Y va a una secuencia de 20 proteínas diferentes. And the last two proteins are the ones that set up the clot. Y las últimas dos proteínas son las que ayudan a coagular la sangre. Wow. Wow. I didn't know that blood clotting was that complex. Yo no sabía que la coagulación de la sangre era tan complejo. If any one of these proteins is missing, Si una de estas proteínas no está falta, do you know how well the blood clotting system works? ¿sabes qué pasaría con la coagulación de la sangre? It doesn't work at all. No funcionaría. It depends on the presence of every single one of the 20 proteins. La coagulación de la sangre depende de la presencia de cada una de las 20 proteínas. So then do we have here an example of irreducible complexity? Entonces, tenemos aquí un ejemplo de complejidad irreducible. You can shake your heads up and down. Yeah, just like this. Okay. Sí. That is exactly what it is. Esto es exactamente lo que complejidad irreducible es. Behe points out many in his book, Darwin's Black Box. He gives many other examples. En su libro La caja negra de Darwin, Behe propone muchos otros ejemplos. Now we have microscopes that can peer inside a cell and even inside parts of a cell. Hoy en día tenemos microscopios que nos ayudan a ver bien adentro de la célula. And they can even look in on a bacteria's propulsion system. Y incluso pueden ver las bacterias y sus proporciones. Yes, the propulsion system that drives it through water. Y ver el sistema propeno de las bacterias.
Now, you may have heard of, on boats, sometimes they have a motor. It's called an outboard motor. I don't know if there's a word for outboard motor. It's ¿Alguna vez han it sits visto on the outside. un bote que tiene un motor en la parte de atrás? Okay. You know, you ever been on a boat and go fishing? ¿Alguna vez ha ido a un bote y You ir a pull the pescar cord. y tratas de prender el motor? That's my sound effect. Esos son mis sonidos de efectos de sonidos. Yeah. Okay. My son has a boat Mi hijo tiene un bote with an outboard motor. con un motor. Yeah. And it has, in this case, it has something that's almost identical to an outboard motor. Y en este caso esto es algo muy idéntico como un motor de bote. And it's mounted on one end of a bacteria. Y está montado en el final de una de las bacterias. And this motor has to set it up and build it and to function 40 different parts. Y para que este motor funcione de una manera eficaz necesita de 40 partes diferentes. If you look, let me just see if don't know if I have the right slide here. Yeah, that's fine. Okay. If you look through the literature, you cannot find any good idea of how the flagellum evolves step by step. Si tú miras la literatura, no vas a encontrar ni una idea de cómo el flagelo pudo haber evolucionado. All you find for the evolution of these machines is nothing, a blank, a silence. No encuentras nada acerca de la evolución de estos organismos. Now, he published his book in 1996, Michael Behe publicó su libro en 1996 and many people tried to attack it. y muchas personas trataron de atacarle. Although at first it was praised, are you ready for this? It was praised by the New York Times. A pesar de que fue elogiado por el New York Times, por el periódico. How's that for a shocker? ¿Qué tal es eso? Because see, back then, intelligent design was not the enemy of science. It was not painted as a bad Porque en ese group of people. entonces el diseño inteligente no era un oponente de la ciencia. Yeah. So, but by the early 2000s, many people tried to disprove Michael Behe's theory. Pero en el comienzo de los años 2000, muchos científicos y personas trataron de desaprobar lo que Michael Behe escribió. So by the year 2006, En el año 2006, that's 10 years after his book was published, 10 años después de que su libro fue publicado, a new edition of his book came out. una nueva edición de su libro salió o fue publicada. And he wrote an additional chapter replying to his critics. Y él agregó un capítulo adicional donde él responde a las críticas. And he was attacked vehemently by many scientists. Muchos científicos le atacaron fuertemente. Yes. And his opening words were, Y con las palabras que empezó fueron, as I was saying, como yo venía diciendo, and that's how he begins the extra chapter. y así es como él empieza el capítulo adicional que agrega, Which in English means like, I just want to continue adding on. que prácticamente significa solo quiero continuar agregando más. And he says, based on all the criticisms I've gotten, I really only need to make one change in the book. De todas las críticas que he recibido, simplemente necesito hacer un cambio en mi libro. And that is, I need to change one paragraph in the foreword because my wife and I have had another child. Y es que tengo que cambiar en el primer capítulo que ya no tengo cierta cantidad de hijos, sino hemos tenido otro hijo. That's the only change I would make. Ese es el único cambio que yo haría. He has a sense of humor, doesn't he? Tiene un sentido del humor, ¿verdad que sí? Okay. So Michael Behe says, let me show you the best that they have. Let me show you what they are really proud of as their best critiques of my theory. Así que él dice, déjenme mostrarles qué es lo mejor que ellos tienen, cuál es la mejor crítica que ellos tienen. And he says, I don't want to be, I don't want to be nasty, I don't want to be unkind, but these don't amount to a serious problem at all. Y él dice, no quiero ser rudo, no quiero ser malo, pero sus teorías They're very weak. son demasiado débiles. Yes. And so he takes on each of these arguments against Así his. que él toma cada uno de esos argumentos y los
So future. I want to show you a quote from a book written by a famous scholar. Quiero mostrarles una cita de alguien bien famoso. And he is not a Christian, he's an atheist. Él no es un cristiano, es un ateo. He's in Franklin Herald is his name. Franklin Hero es el nombre de él. And he said, so why don't you just read that? Y él dice lo siguiente: por el presente no existen ningunas explicaciones detalladas desde el darwinismo de la evolución de ningún sistema bioquímico o celular. Solamente una variedad de especulaciones fantasiosas. Wow. So he's admitting in this Oxford Press book, we don't have any detailed explanations of how any of these machines evolved. Él simplemente dice que no hay ninguna explicación detallada de cómo estas máquinas pudieron haber sido evolucionadas. All we have is fanciful speculations. Lo único que tenemos son especulaciones fantasiosas. And that's what they're teaching as a fact to us in our schools. Y esto es lo que están enseñando como un hecho en nuestras escuelas. I would say that his even stronger blow against Darwin came in his next book. Su golpe más fuerte contra Darwin salió en su próximo libro. And it's called The Edge of Evolution, Y es llamado la punta de la evolución, or La Fronteria, the edge. la orilla, Orilla. la orilla de Okay. evolución. Thank you. Okay. And what he's saying here Y lo que está diciendo is that the animals that have been studied have shown us now how far natural selection can work. es que animales que han sido estudiados nos muestran qué tan lejos la selección natural puede ir. If a single mutation Si una mutación singular of one letter de una letra conveys an advantage, if it gives us an advantage for survival, nos da una ventaja para sobrevivir, then it will be easily selected será fácilmente seleccionada if the population is large enough. si la población, Population size is important. Yeah. si la población es lo suficientemente larga o grande. So if it's bacteria, Así que si una bacteria which has very large populations, que tiene poblaciones grandes, like billions in a little cup, a little thimble, billones de ellas en un pequeño vaso o envase, then a single point mutation that gives advantage, natural selection will grab it. así que tan solo un punto de mutación que da ventaja lo agarraría y se tomaría por... If you have to coordinate two mutations, for example, here and let's say down here, Si tuvieras que coordinar dos mutaciones, digamos que en la parte de arriba y una en la parte del medio, then the probability is multiplied. The probability of each of those mutations is multiplied. así que entonces la probabilidad de las dos mutaciones se multiplicaría. So the probability of mutation per nucleotide site per generation of 1 over 100 million is multiplied times another 1 over 100 million. Así que la probabilidad de una mutación In this position, en esa posición es, of 1 over 100 million, es una sobre 1 millón, 100 million. 100 millones, y se multiplica con la otra que es de la misma cantidad. And then so if you multiply 100 million, 1 over 100 million times 1 over 100 million, the probability goes way, way down. Así que si multiplicas 1 sobre 100 millones y de nuevo 1 sobre 100 millones, la probabilidad iría mucho, mucho más abajo. And he says, very, very, very rarely it can happen, Dice que sería muy, muy, pero muy extraño si esto pasa. but it has to have special conditions, like it has to be, this is actually malaria. Pero tiene que tener condiciones especiales y esto es malaria. In one human body, over 100 or over a trillion malaria cells are in one infected human body. Over a trillion malarial cells are in one human body.
Las células de la malaria afectarían a un ser humano en 1 sobre 3 trillion, Trillion. Yeah. 3 trillones. So now you have the numbers you need to, if you let it go long enough, to have 2 coordinated mutations. Y ahora ya tienes el número de qué tanto sería si tienes 2 puntos de mutaciones. And here's the trick. Y este es el truco. 2 is the limit. 2 es el límite. He showed in the book you will never, ever in the history of the universe, on any planet, in any setting, ever coordinate more than 2 mutations. Él dice que nunca, pero nunca en la historia de la vida molecular no vas a encontrar más de 2 mutaciones. Okay. When you bring in the 3rd mutation, forget about it. Cuando traes la tercera mutación, olvídate de eso. And yet, almost every major change in this evolutionary story would require coordination of a half a dozen, or a dozen, or 5 dozen mutations. Y a pesar de esto, para la evolución requeriría 10, una docena o 50 mutaciones. So that's why he believes that microevolution is a fact, macroevolution it's mathematically impossible. Y por eso es que él cree que la microevolución es un hecho. Sin embargo, la macroevolución es solo un mito. And the last point I'll just bring out really quickly is about the proteins. Y el último punto que quiero traer es acerca de las proteínas. Proteins are like long words, like supercalifragilisticexpialidocious. Las proteínas son como palabras muy largas como la que tenemos allí. Have you ever heard of that? ¿Alguna vez has escuchado de esto? Mary Poppins? You heard of the movie Mary Poppins? ¿Han visto la película Mary Poppins? You've heard of that, maybe. Supercalifragilisticexpialidocious. Da 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 da. Something very atrocious. Da, da. Okay. It was a very famous movie in the late 60s. Es una película muy famosa It's a Disney film. en los I think años 60. I think the sequel just came out, the second Mary Poppins. La segunda película I salió enjoyed it. hace poco. Yeah, Yo la disfruté. Yeah. So that's my kid's favorite word. Esa es la palabra más favorita de mis hijas. This is the long word that's the state fish of Hawaii. Humu humu nuku nuku apu a'a. Esta es una palabra que es el pez oficial de Hawái. It's the fish going through the waters of Hawaii. Okay. Es un pez que va en las Okay. aguas de Hawái. This is a Hungarian word that a friend there guiding around the city gave me this word. Esta es una palabra húngara, la cual cuando yo estaba allí me dieron esta palabra. Okakapostacito ta anitotatok. No. Okay, you don't have to repeat that. It has no Spanish translation. No tiene traducción en Okay. español. Do you know what that means? ¿Saben qué significa esto? It literally means, you didn't make that dish out of wavy leaf cabbage, did you? What was it? It's like if someone comes to you and you're cooking and you say, you didn't make that dish out of wavy leaf cabbage, did you? Es como si alguien viniera a ti y te dijera, tú no hiciste este plato con repollo. Yeah. So, anyway, es como una persona dice, tú no has hecho esta cocina acerca de lechuga, repollo, muy grande. Okay, so algo como así. And then my favorite is the even longer Hungarian word, leges legmeg senseg tilenit tetle nebe teknek. Esta es mi favorita. A word of 45 letters in one word. 45 letras en una palabra. And this word means one who is most supremely incapable of ever being corrupted, even once. A person who is supremely incapable of ever being corrupted, even once. Esta palabra significa una persona que no es capaz de ser corrompida, aunque sea una sola vez, Like Jesus. como Jesús. Okay. So if you put all of them together, Si pones todas estas juntas, supercalifragilisticexpialidocious, humu humu nuku nuku apu a'a elkakapostacito ta anitotatok leges legdemeg sensek telenita teleneve teknek. That's 132 letters. esas son 130 letras. And that's the equivalent of one short protein.
Y ese es el equivalente a una proteína bien pequeña. Combining those 4 long words together. Combinando esas 130 palabras juntas. That's what- Esas palabras juntas. And a protein is like a long word. Y una proteína es como una palabra muy larga. And they are necessary for life. Y son necesarias para la vida. So I would like to use this moment to teach you my favorite term to describe DNA, RNA, and proteins. Y ahorita les quiero enseñar mi término favorito para describir el ADN, el ARN y las proteínas. And they're called macromolecules. Y ellas son llamadas macromoléculas. And I think we can actually use that word, macromoléculas. Okay? Bien hecho. Okay, very good. And then let's also give that another word with it, informational. So, informacional. También las podemos llamar moléculas informacionales. Yeah. We're going to make up a new word, which means they're full of information. Esto significa que están llenas de información. Okay? And so macromolecules, informational. So, Macromoléculas informacionales. that's a phrase that I use with my friends of the Darwin camp, or anybody really, to remind them of the mystery that God has placed in the cell and we now can see openly. Esta es la frase que me gusta usar con todos acerca del misterio que Dios ha puesto en la célula. And we can see this openly with the help of science. Y lo podemos ver abiertamente con la ayuda de la ciencia. What are the 3 informational macromolecules? ¿Cuáles son las 3 macromoléculas informacionales? ADN, ADN, ARN, ARN proteínas. y las proteínas. Bingo. Ustedes reciben nota A en su prueba. Is that how you say quiz? Okay. So, Así que I want to tell you a story about Mary. quiero contarles una historia acerca de María. Mary was in our wedding. She was my wife's matron of honor. María estaba en nuestra boda, ella era la mujer de honor, la dama de honor. And I don't think she graduated from college. I don't know if she even went to college. Yo no creo que ella se graduó de la universidad, no creo que ni siquiera fue, But she loved Jesus. pero ella ama al Señor. She attended the University of Jesus. Ella atendió la Universidad de Jesús. De Jesús, no quesos, pero De- Jesús. Okay. All right. And so when she was inviting us back to her church, Cuando ella nos estaba invitando para la iglesia de ella, we had just served for 2 years in the Dominican Republic as missionaries. nosotros apenas habíamos servido por 2 años en la República Dominicana como misioneros. And I was already using DNA as a witnessing tool Y yo ya estaba utilizando el ADN como una manera de llevar el Evangelio, to build a bridge to people who did not believe in God or did not know the gospel. para crear un puente con esas personas que no creían en Dios, que no conocían de Jesús. And so her church in South Carolina said, come by. We've given you some support gifts. Come by and give us a report. Así que la iglesia de ella nos llamó y nos dijo que te vamos a ayudar y para que nos traigas reportes acerca de esto. And I said, we would love to. It's going to be so exciting to see you again. Y yo les dije, nos encantaría hacerlo, estamos emocionados de verles de nuevo. I said, can I go ahead and, since it's a Wednesday night, can I talk about DNA a little bit? Y como es un miércoles, ¿será que puedo hablar acerca del ADN por un poco de tiempo? And she says, well, just make sure it's not over our heads. Y ella dijo, asegúrate que no nos dé un dolor de cabeza. I said, I'll use some visuals. Y yo dije, ok, voy a usar imágenes o visualizaciones. So I did. I gave a talk for about a half an hour on their Wednesday night. Así que lo hice, di una charla por unos 30 minutos el miércoles por la noche. She was not asleep. She was listening. Ella no se estaba quedando dormida, estaba escuchando.
But I saw many of the people nodding off like this. pero vi otras personas cabeceando ya. Have you ever noticed that sometimes in a church meeting, it's at night and people are sleepy? ¿Alguna vez has notado eso en una iglesia o en un lugar cuando las So, personas ya... and I raised the level of my voice a little bit. Así que levanté mi voz un poco más, It didn't help. People were still nodding pero off. no ayudó. Las personas se I quedaron. thought, well, I'm really exciting. Dijo, oiga, está bien, So I estoy... finished my talk, and I basically what I had said was this. Así que terminé mi charla y básicamente lo que dije fue esto. I said there are these three informational macromolecules that are amazing. Dije, están estas tres macromoléculas informacionales que son muy importantes. And they're DNA and RNA and proteins. Y es el ADN, el ARN y las proteínas. And I even taught the people how they can take a sheet of paper and draw a DNA diagram very simply. Y les dije cómo pueden tomar un papel y dibujar un ADN fácilmente. And just right below it, Christ, our creator, and that's like his signature. Y escribir abajo Dios nuestro creador, su firma. And I said basically, this has a form of information that is only produced by intelligence. Esto tiene información que solo puede ser producida por una causa inteligente. There's no process in nature that scientists have ever discovered that can produce a sequence of letters. No hay ningún otro proceso en la naturaleza que pueda producir una secuencia de letras como es en el ADN. And when I finished, I think everybody was asleep except Mary. Y creo que cuando terminé de hablar, todo el mundo estaba durmiendo, excepto María. So I said, let's pray. Así que yo dije, oremos. Everybody woke up and that we had a nice closing Y prayer. todos se despertaron. Okay. So I thought that was probably a total waste of our time. Así que pensé, bueno, de verdad perdí mi tiempo aquí. So I went down to Trinity College and began teaching in the same building where you are. Así que fui hacia Trinity College y empecé a enseñar en la universidad. Okay. And one day I was coming in the front door and someone handed me a note. Call Mary Bergerson. Así que un día yo entré a las puertas y alguien me saludó que se llamaba María. Yeah. Oh, le dio una nota. Yeah. And it was the same Mary. Okay, le dio una nota de María. Yeah, so to call her. So I called her and I said, is everything okay? Así que yo la llamé cuando leí la nota y le pregunté Oh, si she todo said- estaba bien. Oh, she said, yeah, thank you for calling. No, I just wanted to tell you what happened yesterday. No, sí, todo está bien, solo quiero decirte lo que pasó ayer. I said, so the family's fine? Everybody's okay? La familia es bien, todos están Oh, bien. yeah, we're Sí, fine. sí. Yeah. She said, but I went to the high school to pick up our son John Pero for a doctor's appointment. fui a la secundaria para recoger a nuestro hijo Juan para una cita en el doctor. Yeah. And while I was waiting in the lobby, there were two students sitting there waiting for their parents to pick them up. Y cuando estaba esperando en la recepción de la universidad, habían dos estudiantes que estaban esperando por sus padres. And they were not right in front of me, but they were talking loud enough I could hear what they were Y saying. no estaban cerca de mí, pero estaban hablando tan alto que les podía escuchar lo que estaban diciendo. And it was clear that they had just studied in biology class about evolution. Y era claro que apenas habían empezado a estudiar acerca de la clase de biología en sus... And they were discussing all the things they had learned that knocked down or that destroyed creation. Así que estaban hablando de todas las cosas que ellos aprendieron que destruyeron la creación. And she said, I was frustrated. Y ella dijo, yo estaba frustrada. I thought, they've never heard the other side. Yo pensé que ellos nunca habían escuchado del otro lado. She said, oh, I wish I could just say something. Y yo dije, ojalá pudiera decir algo. So she looked at the boys and then she said, maybe I have the notes from when Tom was in town. Así que ella vio a los chicos y se preguntó, quizás tengo las notas que Tom nos dio cuando estaba con nosotros. So she was digging in her purse Así and, que ella estaba viendo en su and cartera there she found her notes. y ella encontró sus notas. So she reviewed the notes real quickly Así que vio todos sus apuntes and then she moved down to where she could be right in front of the boys and she said, excuse me, I heard you talking about evolution. Así que ella se movió cerca de los muchachos y les dijo, disculpen, creo que los escuché hablar acerca de la evolución. She said, have you heard about the informational macromolecules? Y ella les dijo, ¿alguna vez han escuchado acerca de las macromoléculas informacionales? And they said, no, what are they? No, ¿qué son esas? Preguntaron ellos. She said, DNA
RNA and proteins Ella dijo, el ADN, el ARN y las proteínas have a code, a code that's full of information, just like a sentence. tienen un código que está lleno de información, igualmente que una afirmación, una frase, una oración. But it's a sentence long enough to fill a whole book. Pero es una frase tan larga que puede llenar un libro completo. And they said, yes, we've been studying about that in our class. Y ellos dijeron, sí, hemos estudiado acerca de esto en nuestra clase. She said, did you know what they've discovered about, the cause of information? Y ella les preguntó, ¿han escuchado acerca de la causa de la información? So whenever we study what produced information, whenever we trace back the cause, it's always intelligence. Así que cuando vemos qué produjo esta causa, es siempre la inteligencia. Scientists have never found any law or any process in nature that produces a sequence of letters that are ordered. Los científicos nunca han encontrado nada, ninguna causa que pueda producir una secuencia de letras. So in these three molecules, we have the signature of the Creator. Así que en estas tres moléculas tenemos la firma de un creador. And they looked at her and they said, wow, we didn't know that. Y ellos la miraron y le dijeron, wow, no sabíamos esto. That's interesting. Es muy interesante. She said, yes, you were created for a purpose. And she pulled out a little tract that said 4 spiritual laws. And she said, would you like to know the Creator personally? Y ella dijo, sí, ustedes fueron creados con un propósito, y sacó un folleto que ella tenía que decía las 4 leyes espirituales y les dijo, ¿les gustaría leer esto? And they said, sure, we have enough time. Y ellos dijeron, seguro, tenemos tiempo. And she opened it up and shared the good news of Christ. with Y ella these se two abrió students. y compartió del Evangelio de Jesucristo. I think that's just fantastic. Yo creo que esto es fantástico. They were beating up on creation just 5 minutes earlier 5 minutos antes ellos estaban atacando la creación because of what they'd heard in their class. por lo que habían escuchado en su clase. And she used the specified complexity of DNA to point them to some evidence. Y ella usó la complejidad específica del ADN para guiarlos al creador. And they listened. Y ellos escucharon. They didn't put up defenses. Ellos no se pusieron They, defensivos. they were fascinated. Ellos fueron fascinados. A new idea. Una nueva idea. And they opened up to even hearing about how that same Creator had become one of us. Y ellos abrieron su corazón para escuchar cómo ese creador vino hasta acá para convertirse uno de nosotros. She set a good example for me at that day. Ella mostró un buen ejemplo Yes. a mi persona. And I so much thank God. Y yo le agradezco a Dios por esto. And as we look again at the microtubule Y como vemos aquí el microtúbulo and the kinesina y el quinosina carrying the big load on his back, cargando la carga muy grande en la parte de atrás, I think we are fearfully and wonderfully made in every nook and cranny of our being. creo que hemos sido formidablemente creados por Dios. And so I want to just thank you that as we are seeing the paradigm of Darwinism beginning to get older and weaker, we're seeing the potential of other paradigms challenging Darwinism. Y hemos visto cómo el paradigma de Darwin simplemente va decayendo y decayendo, y vemos nuevos paradigmas levantándose. And if I had time, I could tell you about self-organization, neo-Lamarckism, OOF, organization of organismal form, and intelligent design, which you already know about. Si tuviéramos tiempo, les hablaría acerca de la autoorganización, el neo-lamarckismo, la originación de la forma organísmica y el diseño inteligente. I have interviewed many of the scientists in these new other ideas. Yo he entrevistado muchos de estos científicos en las diferentes áreas y ideas. And they all recognize the same thing that we recognize, is that Darwinism is a sinking ship. Y ellos mismos reconocieron lo mismo que nosotros hemos reconocido, que darwinismo es una teoría que es como un barco que se está hundiendo.
And let me challenge each one of you to pray for the leading scientists of the United States and even of the world. Y quiero desafiarles a que ustedes oren por los científicos que son líderes en los Estados Unidos y en el mundo. They are like big sequoia trees, big redwood or sequoia trees out west. Ellos son como árboles The sequoia, de madera rojo, redwood, okay, grandísimo, yeah. árboles de secoya. Okay. Okay. And God has the ability to pull even a sequoia tree out of the ground. Y and- Dios tiene and- la habilidad de quitar uno de esos árboles de la tierra and plant it in the garden of God. y plantarlo en el jardín de Dios. So if I can close with a quick prayer and then do Q&A, ¿Y qué tal si cerramos con una oración y después de eso okay? tendremos tiempo para preguntas? Okay. So you can translate. Okay. Thank you, Lord, for this time we've had together. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que tuvimos juntos. It's been a rich time for me, and I pray that it would be a blessing, an ongoing blessing to those who heard. Ha sido un tiempo muy bueno y espero que haya sido de bendición para cada uno de nosotros. And Lord, we ask that you would go out, that you would be very active in convicting of the truth and even convicting of the need of a Savior of many in academic leadership, including scientists. Y te pedimos, Señor, que seas tú el que convenciendo los corazones de aquellos científicos que tienen puestos de liderazgo. Lord, we know that you have the power to bring the truth to the great universities in the U.S. and around the world. Señor, sabemos que tú tienes el poder para traer la verdad en todas las universidades, las grandes universidades, Señor. Thank you for what you're going to do, even in the intelligent design movement and through Dr. Behe. Gracias por lo que vas a hacer por medio del movimiento del diseño inteligente, incluyendo al Dr. Michael Behe. Bless them, encourage them, and direct their paths. Bendíceles, motívales y bendice sus caminos. And help us to be good students of the Word and of the world also, which points to you. Ayúdanos a ser buenos estudiantes de tu palabra y también del mundo, que por supuesto se tiene que ver contigo. In the name of Christ, amen. En el nombre de Jesús, amén. Okay. So I would be happy to entertain questions. I know you may have multiple questions, and if we have time, I can tell one little story about my friend Dr. Silke, who was the chair of biology at a university in Wisconsin. Ok, estoy feliz de que vamos a tener tiempo para contestar preguntas. Cualquier pregunta que ustedes puedan tener, por favor pregunten, y si tenemos tiempo, hablaremos también un poquito acerca de mi amigo Dr. Ralph Silke. Silke. Yeah. Okay. Cualquier. If you want to ask a question about the Bible or apologetics, Si quieren I love to answer. I try to si answer tienen alguna questions about pregunta the acerca Bible de and la apologetics. Biblia o de la apologética. Perdón, yo me perdí la parte de la mañana, no sé si un poco hablaron lo del ADN, pero quería preguntar, las letras que describen el ADN, los científicos pusieron esas letras de ¿cómo es que nombraron por letras al ADN? T, C, E. Ajá. Porque esas Buena letras. pregunta. Okay. Good question. Yeah. So very good. I forgot to explain that. Yo me olvidé de explicar acerca de esto. Okay. So very simply, there are the molecules of those four letters are actually little molecules. Simplemente estas 4 letras son 4 pequeñas moléculas. Yes. They're called the 4 nucleic acids. Son llamadas las 4 moléculas nucleoácidas.
Ya, Or ácidos nucleicos. ácidos nucleicos. Okay. Nucleicos. And there are two of them are purines and two of them are pyrimidines. And I don't think I need to get into that. I don't know if you want to add anything. Yeah. Okay. Okay. And so you don't have to translate that. Okay. Okay. But the chemists 100 years ago Los químicos hace 100 años gave these names to those four chemicals. le dieron estos nombres a estos 4 Okay. químicos. Adenine begins with A. Adonina empieza con la A. Thymine begins with TH. Tangenina empieza con la T. Yeah, thymine. Tamina creo Yeah, que se yeah. dice. Yeah. And then cytosine, which begins with C. La citosina empieza con la C. And then guanine, which begins with G. Y la guanina empieza con la letra G. So it's just, that's what they named them. They could have named them, you know, I don't know, xenine, you know, they could have been an X or, you know, any Le other. pudieron haber puesto otro nombre, pero Yeah, así yeah. fue como lo So it hicieron. just happened. And I don't know the history of who named them, or I've never once heard the story of. Simplemente las nombraron así, Yeah. pero no me sé la historia de por qué las nombraron de esta manera. ¿Y esas se repiten en toda la cadena? Yeah. So so A always goes with T. La A siempre va con la T. Can I show you something? Okay. I just need to end the show. Él va a mostrar algo. Okay. All right. Hold on. Okay. Could I show you a little film? Les puedo mostrar Okay. un pequeño video. Okay. I think I can make this work. Creo que podemos Yeah. hacer que esto funcione. It has a sound with it, but you don't need to worry about the sound. Tiene sonido, pero no tienen que preocuparse Okay. por el sonido. So here is the nucleus, Aquí está el núcleo and that is the messenger RNA chain coming out of the y nucleus. ese es el ARN mensajero que sale del núcleo. And here is the machine or the factory that is forming over the chain. Y esta es la máquina o la fábrica que forma la cadena de aminoácidos. Okay, and that's the ribosome. Y se llama el ribosoma. Now these little green things, Y esas pequeñas cosas verdes, those are the tRNAs. ellos son los TARN. But the things with the cross that Los had the que- 3 letters. Los que se parecen como una cruz que tienen las 3 And the letras. amino acid, the different amino acids are held in the tip. Y los aminoácidos están en su The punta. red things are the amino acids. La cosita roja son los aminoácidos. Okay, isn't that cool? ¿No es esto asombroso? And now they're flying in. Ellos You entran see, and they're joining up, y se unen and then they're popped out. You see, Y like se I was van. explaining. You see that? They're coming in, ellos And entran por el 3 ribosoma. letters at a time. 3 letras por cada, de 3 letras a 3 letras. That's exactly how fast it happens. Y así es tan rápido como pasa. Isn't that fast? ¿No es eso muy rápido? Pew, pew. Okay, and you see they're adding Sí, ven amino co- acid after amino acid, Se va formando una cadena de aminoácidos. and then this is a hemoglobin that's used in blood. Y esto es hemoglobina. Yeah. So those are the messenger, transfer RNA. This is the messenger RNA going through. El de abajo es el ARN mensajero y las cositas verdes es el ARN transmisor. Y esa es la cadena de aminoácidos que se va formando, que va a formar una proteína eventualmente. Isn't that amazing? ¿No es esto asombroso? That's a representation of how it works, and that's how fast it works. Esa es una representación de cómo funciona y a velocidad real. So now, what I was going to say is, Así que lo que quiero decir es, there is a Spanish, there's a Spanish version of our molecular study of DNA. hay una versión en español de nuestro estudio molecular de ADN. And I'd like to show it to you if you give me just a second. Y se los quiero mostrar, pero denme un segundo.
Okay, and you know, the part of the problem is this. I'm going to have it just. So, let me just show you. I'm just going to do this real quick. I can do it just straight from my thing. Okay. This will be fun. Okay. Okay, un momentico. I'm sorry. I know I transferred it in here. Here we go. Okay, are you ready? ¿Listos? Okay, I'm going to try to show you how we teach this in a Spanish setting. Quiero mostrarles cómo enseñamos esto en español. Okay, this is where I spilled the, on the floor, this is where I spilled the M&Ms. Ahí fue cuando se le cayeron los Remember I dulces, told los you about M&M. that? Les hablé acerca de esto. And there's my bad boy. Y ahí está cuando escribí la palabra mal chico. I thought it was just, we captured it for the historical record. Nosotros lo tomamos para el récord histórico. Okay. That's another view, by the way, of Anomalocaris, looking from the underside. Esa es otra imagen The de big Cambrian monster. el monstruo grande Okay. del Cámbrico. Surprises in our DNA. Sorpresas de nuestro ADN. Yeah. Okay. There's Watson and Crick who discovered it. Ellos lo descubrieron, Watson and Crick. This is this is the pub where they made their announcement in 1953. En este lugar fue donde hicieron su anuncio en They said we 1953. discovered the secret of life. Ellos dijeron, descubrimos el secreto de la vida. Okay. And so what I'm going to do is, why is this? There we go. It's my computer is acting up a little bit. So this is the minimal cell. This is the cell needs a minimum of 473 genes. La célula necesita un mínimo de 463 genes. And we talked about the three molecules, DNA, RNA, and proteins. Y hablamos acerca de las tres moléculas, el ADN, ARN y la proteína. And now we're just looking at the fact that A and T always go together. Y ahorita estamos See hablando that? You were acerca de, asking about the ATCG. y estamos hablando acerca del hecho de que siempre la A y la T van juntas y la G con la C. And there are actually two hydrogen bonds that hold the AT together. Y de hecho hay dos puentes de hidrógeno Yeah, que los mantiene Are juntos. they hydrogen bonds? I think they are. Okay. And then the C and G have a triple bond. Y la C y la G tienen tres de ellos. And these little five-sided figures, pentagons, are actually the sugars. Y esa figura, los pentagones son los azúcares, On our los molecule, pentágonos. those are the white tips. En nuestro modelo sería la parte blanca. Yeah, so there's the deoxyribose and there's the phosphates. Y ahí está Phosphate. los fosfatos. Okay. And we already talked about the digital code. And Ya all- hablamos acerca del código digital. Okay. And there's the methyl tags. Ahí están las etiquetas de metano. And here's our song. Y acá está nuestra canción. Are you okay with me singing you a song? ¿Están bien si canto una Okay. canción? You've heard of the ABC song. ¿Alguna vez han escuchado la canción A, B, ABC? C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Won't you come and sing with me? Okay. Okay. Con T, I, C, con G, adjuntos bien con D, I, P. Al descansar se ponen mi etiquetas en mi carmesí. Ahora sé los ATCs espirales seremos sí. ¿Les gusta? En español, En español. enseñando por todo el mundo hispánico, estructura de las De los ADN. macromoléculas De la- informacionales. Oh, ¿verdad? there we go. Really Okay, good. we take it to the world, right? Informacional. Starting right here, Boulder, Texas. Lo estamos. He has another question Okay, now. right, estoy listo. Escuchando.
Las letras son las que definen los parientes, la cadena de parientes, esas letras que deben estar iguales en la cadena de parientes, en Oh. de la familia. Oh. Es la que define que son hijos la similitud de las letras deben ser, es lo que define que... Yeah, right. So to show family resemblance, yeah, yes. The genes Los genes are part of the answer to that, yes. son parte de la respuesta de And the eso. pattern, the exact pattern in the genes, Y el patrón, el from the patrón from the exacto mother en and los the genes father, del madre y de la padre, which would be duplicated in all children from the same pair, el cual son duplicados a los hijos with some variations, of course. con algunas variaciones, Yeah. por supuesto. Because children of the same parents will have noticeable differences, but very strong similarities. Porque los niños de los padres van a tener Yeah. unas diferencias a los padres, pero también van a tener muchas similitudes. But now they've discovered that inheritance includes more than DNA. Pero ahora han descubierto que la herencia incluye mucho más que el ADN. Because there's inheritance that's built into the rest of the sperm, and inheritance is built into the rest of the egg outside of the chromosomes. Porque hay información que se crea en la esperma, por fuera de la esperma y también por fuera del ovario. It's almost like if you said to me, well, the inheritance is dependent on your hard drive of your computer. Imagine this computer could duplicate itself. Es como si me dijeran que mi herencia depende del disco duro de mi computadora, pero bueno, Listen, imagínense que hay this dos computer de has the ellos. ability to lay an egg and out pops a baby computer. Esta computadora tiene la habilidad de sacar un huevo y tener otra computadora. That would be quite a computer, right? Sería bueno. Yeah. Okay. Now, if that were true, then you might say it's all on the hard drive, right? Si esto fuera verdad, dirías que todo está en el disco duro, Because that's like the DNA, it's like the hard drive. porque ese es como el ADN es como Okay. el disco duro. But what if I said the inheritance is built into the plastic outside? There's a code that's built into the plastic Pero shell. ¿qué tal si les digo que también el ADN está en la parte por fuera del plástico? And there's a code even built into the see-through screen here. Y hay hasta código en la pantalla. And there's a code built into my little buttons on my keyboard. Y hay un código también hecho en las teclas. And every part inside, every transistor and every wire has part of the code built into that. Y cada parte, cada cable, cada pieza tiene parte del código en él. You would say, wow, I didn't know that all the cell was involved in the inheritance. No sabía que You see, it makes it much more fantastic and lo hace mucho más extended. fantástico. And that's what they're discovering. Y eso es It's lo que están that descubriendo. there is beyond the gene even inheritance structures in the rest of the cell. Se está conociendo que está más allá del gen la estructura de la herencia. And since Darwin's theory is focused solely on the DNA, that's another reason why Darwin's theory is not really well equipped to go on in the future. Y esta es otra razón por la cual la teoría de Darwin no está bien equipada, porque se enfoca solamente en el ADN. So it's a very good question. Es una muy buena Very pregunta, interesting question. muy interesante. So thank you for asking that. Muchas gracias. Our passion is to reach the rising generation, and all these three in Copenhagen, Denmark, and in Norway are using our models to witness to atheists. Están usando nuestros modelos en Copenhague y también en Dinamarca, Norway, yeah. Noruega, para llevar el evangelio a otras personas. Yeah, and so anybody here who would like to get one of our models, we will train you either today, tomorrow, or by phone later, and we will provide the models basically at whatever you can afford. Si hay alguna persona acá que de verdad quiere obtener el modelo del ADN, nosotros te podemos entrenar hoy o mañana por llamada y se los podemos dar a un precio acomodado. I will tell you, we cannot go below $29 Les digo esto, no podemos ir with más, scholarship help. I'm sorry. no podemos ir menos de $29. Okay, it retails for $129. Ha sido creado a un precio de $120. But if you have interest in this, and if you want to be trained, we want to equip you to multiply
and do the same thing that these people are doing, even going into Starbucks. Pero si estás interesado acerca de esto, nosotros queremos equiparte para que puedas evangelizar con esto. So that's our offer, that's our desire, if you want to take, anybody in the church Este wants es to nuestro take deseo si alguien desea tener el modelo del ADN. So that's all the commercial I'm going to do. God bless you, thank you. Este es todo el comercial que voy a hacer And I acerca think de we esto. have room for one question of 1 minute. I think Y we have creo 1 que minute. tengo otra, Okay. podemos preguntar otra And then pregunta de un and then minuto. I'll let one of the pastors, maybe Ricardo, wants to say a prayer or whatever. He wants to know about the particular Dios. But Oh, yeah, Yeah, you're yeah, ready. we dealt with Yeah. that. I will give you a private briefing, brother. Okay, I promise. Okay. So, una pregunta más. El jueves o el viernes, no sé, cuando hablaste acerca de los días de la creación, sí, obviamente están los que creen que los días se refieren a periodos de tiempo y otros los que son Sí, días sí. literales. Y bueno, usted explicó que algunos de los estudios arqueológicos no son precisos en cuanto al tiempo que dicen de las rocas y otras cosas fósiles. Pero también leyendo, bueno, y también en la Biblia encontramos algunos ejemplos de apariencia de edad. Hay algunos que dicen que, por ejemplo, puede ser verdad que una roca luzca o parezca que tiene miles de años, y eso científicamente puede ser demostrable. Pero también, por ejemplo, pienso como en el milagro que hizo Jesús cuando convirtió el agua en vino. El maestresala dijo, dejaron el mejor vino para el final, y el mejor vino por lo general es el más viejo, el que tiene más tiempo, pero apenas Jesús lo había acabado de hacer. Entonces ese vino parecía que tenía muchos años, mucho tiempo hecho, aunque Jesús lo acababa de hacer. Y no sé si es lo mismo que se puede aplicar también, por ejemplo, en el estudio de las rocas, de los fósiles y todos estos estudios. También, por ejemplo, pienso como en la creación. Cuando Dios creó todas las cosas, Él lo hizo ya con una edad de apariencia, una apariencia de edad, perdón. Por ejemplo, Dios hizo al hombre ya un hombre, no un niño, no un bebé, sino que ya lo hizo con una edad adulta. Adán no tuvo que esperar 40 años para crecer, sino que ya lo hizo un hombre. ¿Qué piensa usted de eso? Okay, so I think, and to respect, I think we're adjourning for the party pretty soon. Okay, so let me take about 2 or 3 minutes, and then that's. Déjenme tomar 2 o 3 minutos. Okay, so I think that's a good point. Creo que es un buen punto. That in the Bible, many times God does something that has an appearance of age. Que en la Biblia Dios muchas veces crea algo que tiene una apariencia que tiene edad. So when He fed the 5,000 with bread and fish, they looked like the bread had been baked the day before, and the fish had lived for maybe 6 months or a year. Cuando Él multiplicó los panes y los peces, parecía que los panes habían sido horneados el día anterior y los peces habían vivido ya por 5 o 6 años. Okay, so I agree that God could create the earth and everything in the earth with the appearance of age. Yo estoy de acuerdo que Dios pudo haber creado la tierra ya que parece que tiene edad. My main difference is that when you actually observe something like the universe, it's not just the appearance of age, you're actually observing objects whose light has been traveling quite a long time. Cuando miramos el universo, no solo se trata acerca de la apariencia
de cuántos años tiene, sino también de cómo las cosas se van alejando. So, for example, Andromeda galaxy is 2 million light years away. Por ejemplo, hay una galaxia que está, Andromeda. la Andromeda. galaxia de Andrómeda es una que está 200 millones de años luz, 2 million light years oh, away. 2 millones de años luz. Yeah. And so that means it would take 2 million years for the light to get here. Eso significa que tomaría 2 años luz de que la luz llegaría. And if you say that the universe has only been around 10,000 years, then obviously the light would have to be created already there between Andromeda and us. Así que si decimos que la Tierra ha sido creada en unos 2000 años, significaría que la luz del light what? Would already have to have been created there in this space between Andromeda and us and when the universe was created 10,000 years ago. He would have had to created the light already going everywhere as if it had been already going everywhere. La luz ya hubiera sido creada como 10,000 Yeah. años atrás, como si se estuviera moviendo en todo el espacio. But then if I see an exploding supernova in that galaxy, then I really would be saying, well, that really never took place. Pero si veo una supernova explotando en esa galaxia, puedo decir, bueno, de verdad eso nunca tomó lugar. Because then I would say God just created an appearance of an event that never took place. Porque entonces Dios crearía la apariencia de un evento que nunca tomó lugar. And to me, that is an act of deception. Y para mí esto es un acto de decepción. And I don't think God would ever do such a thing. Y no creo que Dios haría una cosa como esta. Because we're not just inferring an age, we're actually observing something that apparently is old. Porque no solamente nos estamos infiriendo algo, observando algo que es viejo. That's why I'm convinced that the universe is old, is probably, 10 or 12 billion, maybe 10 or 12 billion years old. Por eso es que estamos convencidos de que el mundo quizás es 12 o 14 billones de años de viejo. But I think that, and that's what Genesis 1 and 2 are describing, the creation of the universe. Pero es lo que Génesis 1 y 2 está describiendo, la creación del universo. And the earth was created in a form, in a preparatory form or a proto form, Y la tierra fue creada en una forma de protón, in a prototype. en un prototipo, un Okay. prototipo. And at the right time, God began speaking and creating in 6 days. Y en el mismo tiempo Dios empezó a hablar y a crear en 6 días. So I think the 6 days are literal, but the original creation of the universe was before, and there's a dotted line between the two. Yo creo que los 6 días son literales, pero antes de esto God created the universe. Dios creó el universo. And there's a dotted line, and God doesn't tell how long this dotted line is. Y hubo como un espacio de tiempo que Dios no nos dice cuánto fue, en donde solo fue el universo. Do you know how to say dotted line? Dot- Dotted line. It means it's like I don't know how long it's time. una línea continua de tiempo. Yeah. So I put a question mark. I put a question mark over how old the universe is. God doesn't tell us. Así que yo le pongo un signo de interrogación en qué tan viejo puede ser el universo. Dios no nos lo dice. So that's why I am comfortable, myself very comfortable with the old universe arguments. Así que por esta causa estoy muy cómodo acerca de los argumentos de un universo viejo. So if someone has said, Prof. Woodward, you're not you're not just young Earth and old Earth, or young universe and old universe, because you hold to an old universe and a young Earth. Okay, you're going to say you're strange because you hold to a young Earth and an old universe. Por eso muchas personas me dirían que soy extraño porque creo que la Tierra es joven, pero creo que el universo es viejo. And so someone said, I hold to the Middle Earth view. y una vez una persona me dijo que yo creo que la Tierra tiene como una edad media. Have you ever heard of Middle Earth, Tolkien? That's the land of Tolkien. Middle Earth. ¿Alguna vez han escuchado acerca de ¿Alguien ha oído de Tolkien? The Lord of the Rings? eso? Yeah. Okay. His land was Middle Earth. I thought I would make a joke, but it doesn't go over. Sorry. Anyway, so thank you so much. Muchas It was a gracias. great joy to be with you, and I look forward to being with you. If those that can come back tomorrow. Espero verles mañana. For one last seminar in Sunday school, right? 10:30. Yes. And then I'll be sharing my heart from Scripture and apologetics at the service at 12, right? Los espero mañana con todos los eventos que tenemos. Okay.
And may the Lord bless you and Dios les bendiga encourage you. y los motive. Okay? Thank you.